Bienvenidos a paso 7 de la gramática en inglés 12 pasos adelante. La regla clave para hacer la pregunta básica en inglés es que intercambiamos los dos primeros elementos de la frase. Lo importante es saber cuáles son los dos primeros. La regla clave para hacer la pregunta básica en inglés es que intercambiamos los dos primeros elementos de la frase. Lo importante es saber cuáles son los dos primeros. Con el verbo to be, intercambiamos los dos primeros elementos. Usted es profesor. Esta frase tiene tres elementos. Número 1, el sujeto, you. 2, el verbo, are. 3, el complemento, a teacher. Para formar la pregunta, ¿es usted profesor? ¿Usted es profesor? Intercambiamos los dos primeros elementos, you are, y preguntamos, are you a teacher? La pregunta usa you, por eso la persona que escuche la pregunta va a usar I para la respuesta. Yes, I am. No, I'm not. Y la respuesta con no usa la contracción. ¿Estás en casa? You are at home. La pregunta, ¿estás en casa? Are you at home? Yes, I am. No, I'm not. Otro ejemplo con to be. ¿Son tus hijas? Son tus hijas. They are your daughters. They are your daughters. La pregunta intercambia los dos primeros elementos. Are they your daughters? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. El queso está en la cocina y aquí pueden ver el queso que uso para los nachos, quesadillas, una comida rápida, ¿verdad? Queso en inglés es cheese. Y el artículo forma parte del primer elemento porque modifica cheese. The cheese is in the kitchen. El primer elemento, the cheese. Segundo, el verbo is. The cheese is in the kitchen. El queso está en la cocina. Is the cheese in the kitchen? Y usamos el pronombre para la cosa. Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Tu amigo está en el hospital. Tu amigo está en el hospital. Your friend is in the hospital. La pregunta, is your friend in the hospital? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Para la respuesta negativa, usamos las formas que estudiamos durante pasos 5 y 6 cuando estudiábamos la frase negativa en inglés. Tu esposa es la mejor mujer del mundo. Aquí tenemos una frase más larga, ejemplo gramático solamente, pero la idea es la misma.
Tu esposa es la mejor mujer del mundo. Your wife is the best woman in the world. La pregunta, is your wife the best woman in the world? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Bueno, ejemplo gramático solamente. Hace frío y en inglés usamos el pronombre para la cosa o idea it. It is cold. La pregunta, is it cold? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. ¿Ustedes tienen frío? Ustedes tienen frío. You are cold. ¿Tienen frío? Are you cold? Esta pregunta traduce ustedes al inglés, por eso la respuesta usa we, nosotros, nosotras en inglés. Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Cuando traducimos estar con gerundio en inglés, con to be y el continuo, NDO en español, ING en inglés, las dos partes del verbo en inglés son elementos distintos. Repito, las dos partes del verbo en inglés son elementos distintos. La forma de to be es el segundo elemento y lo intercambiamos. No intercambiamos la forma con ING, el gerundio en inglés. Eso no lo intercambiamos. Es una idea importante porque en español el verbo tiene dos partes y usamos el verbo como un verbo con dos partes, pero solamente un verbo. En inglés es un verbo con dos partes, pero podemos separar las dos partes. Ellos están estudiando inglés. They are studying English. Esta frase tiene 4 elementos. 1, sujeto they. 2, are, la forma de to be. 3, el verbo principal, studying. 4, English. Intercambiamos los dos primeros elementos y decimos, are they studying English? Las respuestas, yes, they are. No, they're not. No, they aren't. To dance es bailar. Dancing, bailando. ING en inglés, NDO en español. ¿Tu esposo está bailando muy bien? Tu esposo está bailando muy bien. Your husband is dancing very well. La pregunta, is your husband dancing very well? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. To make es el verbo hacer. Cuando hablamos de algo que se usa o alguna cita. Y aquí tengo un paquete de arroz. Ustedes pueden ver, bueno, la foto del plato final, ¿verdad? Con arroz. Y el arroz me gusta.
tu hermana está haciendo arroz. Tu hermana está haciendo arroz. Your sister is making rice. La pregunta, is your sister making rice? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Otra observación muy clave. En inglés, para decir I, decimos there is para una cosa o una persona con contracción theirs. Con dos o más, there are. Para decir había una persona, una cosa, usamos there was con el pasado de to be en inglés. Dos o más, there were. Cuando preguntamos si hay o si había, esta palabra there es un elemento distinto. Esto es muy importante. La palabra there en esta clase de frase es un elemento distinto. Solamente intercambiamos los dos primeros elementos. Hay dinero. Hay dinero. Voy a sacar mi dinero aquí. Hay dinero. La pregunta, is there money? La frase básica, there is money. Hay tres elementos. There, uno, verbo is, dos, y luego money. Intercambiamos los dos primeros elementos. Is there money? Sí lo hay. Yes, there is. No, there's not. No, there isn't. Hay dos opciones para la respuesta negativa con contracción y recuerden, is forma contracción con casi cualquier palabra. No, there's not. No, there isn't. Hay naranjas. Aquí tengo una naranja. Uno de los alimentos mejores, muy saludable. ¿Hay naranjas? Pregunto, ¿hay naranjas? There are oranges. La pregunta, ¿hay naranjas? Are there oranges? Yes, there are. No, there aren't. ¿Había azúcar? Había azúcar. There was sugar. There was sugar. La pregunta, ¿había azúcar? Was there sugar? Yes, there was. No, there wasn't. ¿Había fresas? Bueno, aquí no tengo fresas, aquí tengo un refresco de fresas. Sabrosísimo, riquísimo, de puros ingredientes naturales, con azúcar y con fresas. ¿Había fresas? There were strawberries. ¿Había fresas? Were there strawberries? Yes, there were. No, there weren't. Ellos estaban aquí. Ellos estuvieran aquí. They were here.
La pregunta, were they here? En el pasado, la idea es la misma. La respuesta, yes, they were. No, they weren't. Estabas trabajando, you were working. La pregunta, ¿estabas trabajando? Were you working? Yes, I was. No, I wasn't. Cuando la frase básica tiene auxiliar, el auxiliar es un elemento distinto y seguimos con la regla. Intercambiamos los dos primeros elementos. Ella trabajará, ella está dispuesta a trabajar. She will work. Tiene tres elementos. Uno, el sujeto she. Dos, el auxiliar will. Tres, el verbo principal work. Intercambiamos los dos primeros. Y la pregunta sería, will she work? Yes, she will. No, she won't. Contracción irregular. She would work. La pregunta, would she work? Respuestas, yes, she would. No, she wouldn't. Would not forman wouldn't. Aquí tenemos un ejemplo de la pregunta con would. Would es un auxiliar en inglés con varios usos. Un uso importante es para pedir algo con cortesía. Y a veces podemos usar will o could, pero would, en mi opinión, es la primera palabra para esto. ¿Me trae un vaso de agua? Would you bring a glass of water? Would you bring me a glass of water? To bring en inglés, traer en español. Would you bring a glass of water? Would you bring me a glass of water? Bueno, una petición con cortesía, con pregunta. Eso lo hacemos en español. Podemos hacer lo mismo en inglés con el auxiliar would. Nos trae el dinero ahora. Would you bring the money today? Would you bring us the money today? Otros auxiliares siguen la misma regla. Bueno, ellos deberían cocinar. La frase básica, they should cook. La pregunta, should they cook? Ella sabe nadar. La básica, she can swim. La pregunta, can she swim? Intercambiamos los dos primeros elementos. Ella podía nadar. Bueno, aquí hablamos de lo pasado. She could swim. La pregunta, could she swim? Yes, she could. No, she couldn't. Vamos a seguir con más ejemplos con el auxiliar. Ella puede venir mañana. She may come tomorrow. Ella puede venir mañana. May she come tomorrow? Yes, she may. No, she may not. Y may no forma contracción. Decimos la respuesta negativa, no, she may not. Intercambiamos los dos primeros elementos
de la frase para formar la pregunta básica. Si no comenzamos con to be y no hay auxiliar, ¿qué hacemos? Intercambiamos los dos primeros elementos de la frase enfática. Uso la forma apropiada de to do para formar el auxiliar de la enfática e intercambio los dos primeros elementos de la enfática. La frase enfática ya tiene duda porque si no hubiera duda en la mente de alguien, no habría necesidad de usar la enfática. No habría necesidad de usar una frase tan fuerte. Desde que la frase enfática tiene duda, podemos hacer una pregunta que tiene duda, ¿verdad? Tus padres hablan inglés. Your parents speak English. No hay ninguna forma de to be, no hay ningún auxiliar. Tenemos que usar la frase enfática. Tus padres sí hablan inglés. Your parents do speak English. La pregunta, ¿tus padres hablan inglés? Do your parents speak English? Y las respuestas, yes, they do. No, they don't. Tu hermano trabaja aquí. Tu hermano trabaja aquí. Your brother works here. Tu hermano no trabaja aquí. Your brother does work here. Y con la enfática usamos la tercera persona singular de to do. Does. Y usamos el presente de subjuntivo del verbo principal. Your brother does work here. La pregunta, does your brother work here? Yes, he does. No, he doesn't. Tu abuela vino ayer. Tu abuela, your grandmother. Venir es to come y el pasado en inglés es came. Your grandmother came yesterday. No hay ninguna forma de to be, no hay ningún auxiliar. Por eso tenemos que usar la frase enfática en el pasado. Tu abuela sí vino ayer. Your grandmother did come yesterday. Y la pregunta, did your grandmother come yesterday? Y anoten con la frase enfática, uso el pasado de to do. Did. El verbo principal está en el presente de subjuntivo come. Your grandmother did come yesterday. Did your grandmother come yesterday? Yes, she did. No, she didn't. Y la última observación aquí es que a veces podemos formar una pregunta negativa. Y en inglés esto lo hacemos cuando queremos pedir acuerdo con algo o cuando queremos aclarar algo o cuando queremos hacer una invitación. Y para la pregunta negativa, en inglés usamos la contracción negativa en la pregunta. Y aquí les doy un par de ejemplos. Tu hermana no viene los domingos.
La frase básica, your sister does not come on Sundays. Con contracción, your sister doesn't come on Sundays. Los dos primeros elementos con la contracción son uno, your sister, dos, doesn't. La pregunta, doesn't your sister come on Sundays? Bueno, quiero pedir acuerdo. ¿Tu hijo no es el maestro? La frase básica, your son is not the teacher. Is not forman la contracción negativa isn't. Your son isn't the teacher. Intercambiamos los dos primeros elementos con la contracción. Isn't your son the teacher? Bueno, para la frase en inglés, cuando formamos la pregunta, intercambiamos los dos primeros elementos. Cuando usamos to be, intercambiamos el sujeto y to be. Cuando traducimos estar con gerundio forman dos elementos distintos. Solamente intercambiamos el sujeto y la forma de to be. Cuando preguntamos hay o había, there es un elemento distinto e intercambiamos los dos primeros elementos. Cuando usamos el auxiliar es un elemento distinto e intercambiamos los dos primeros elementos. Cuando no hay to be y no hay auxiliar, intercambiamos los dos primeros elementos de la frase enfática con to do, y los dos primeros son el sujeto y la forma apropiada de to do. Muchas gracias por su atención y con el paso 8 vamos a usar estas ideas básicas para formar más preguntas que piden más información en inglés. La Iglesia Luterana, Nuestro Redentor en Irving, Texas, patrocina esta serie de lecciones y si hay necesidad de oración, si hay alguna pregunta sobre la relación con Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y muchísimas gracias por su atención. Les deseo las ricas bendiciones del Señor y hasta el próximo paso. Adiós.